Estábamos estudiando las distribuciones de probabilidad normal. Os recuerdo que una distribución de probabilidad normal de variable continua se asocia a multitud de fenómenos cotidianos, como puede ser el coeficiente intelectual, la talla o peso de las personas, etc., que se caracteriza además porque la mayoría de los resultados tienden a agruparse en torno a la media. Una variable con distribución normal queda totalmente definida por su media y por su desviación típica. Se denota como el normal de media y desviación típica. Y la expresión analítica de la función de densidad, ya os lo había puesto en otro vídeo, esa expresión no la tenéis que conocer. Su gráfica es conocida como la campana de Gauss. Entonces nosotros sabemos que el área que se abarca entre esta función y el eje de las x, que es una asíntota respecto a la función, el área total es 1 y además cumple las otras propiedades, como que se puede tomar, es siempre positiva, esta función es siempre positiva, puede tomar cualquier valor, la x puede estar definida de menos infinito a infinito y es simétrica respecto a su media, es decir, la media deja dividida a la campana en dos partes iguales. Bueno, además nosotros sabemos que el reparto de probabilidades en torno a la media es, dejando de margen de error la desviación típica, es un 68%, si dejamos dos veces la desviación típica es un 95% y si dejamos tres veces el margen de la desviación típica sería un 99%. Bueno, entonces, a partir de aquí, la variación de la media y de la desviación típica originan cambios en lo que es la propia curva. Entonces, fijaros, si yo, por ejemplo, aumento la media, entonces la curva se desplaza hacia la derecha. En esta distribución normal, la media es 4 y la desviación típica es 2. Si la curva se desplaza hacia la derecha y la desviación típica aumenta, entonces la curva se aplana. Si la desviación típica disminuye, la curva se hace más esbelta. Significa que los valores son más homogéneos, se aglutinan todos más en torno a la media. En cambio, cuanto más tengamos una campana más aplanada, significa que los valores que toma la x son más heterogéneos, se separan más de la media. Recordáis que la desviación típica es una medida de dispersión de los elementos de una población. Cuando la igualdad entre esos datos que recopilamos es grande, la desviación típica es pequeña y al revés. Por ejemplo, en una clase de segundo de bachillerato, la variable edad, x es la variable edad, nosotros podemos decir que sigue una distribución normal, pero de desviación típica muy pequeña. ¿Por qué? Porque es previsible que la mayoría de esos alumnos tengan una edad en torno a los 17 años. En cambio, si en esa misma población yo tomo como variable la estatura, probablemente esa distribución normal que realice el reparto de probabilidades tendrá una desviación típica más alta. ¿Ve? Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en la distribución normal de media 0 y desviación típica 1, lo que conocemos como la normal estándar o la normal 0,1. El comportamiento estadístico de cualquier variable normal lo que permite es que podamos asociar valores de probabilidad a cualquier suceso de la variable estudiada. Y esto es porque está tabulada la probabilidad de que la variable tome valores comprendidos entre los extremos de un intervalo. Lo que está tabulado es esta hoja, que sería la tabla de la distribución normal, y que vosotros la tenéis en el libro en la página 424 del libro,
y ahí aparecen tabulados todos los valores que pueden tomar la probabilidad de que la variable tome valores menores a 1 dado. Es decir, esto, la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que 1 dado. Acordaros que en variables de distribución normal es lo mismo decir estrictamente menor o menor o igual. Bueno, entonces, en esa tabla de distribución normal nosotros tenemos todos los valores tabulados. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si yo quiero buscar la probabilidad de que z sea menor o igual que 2,45, simplemente voy aquí a la tabla, aquí en la columna busco la parte entera y la primera cifra decimal, entonces sería 2,4 y esto, perdón, sería lo que delimitan las filas, y en las columnas buscaría el 5. Entonces en este cruce la probabilidad me daría 0,9929. Entonces esa sería la probabilidad que puedo encontrar en las tablas de la distribución normal. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que evidentemente no todas las distribuciones siguen una distribución normal 0,1. Cada variable tiene una distribución con una media determinada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tipificar las variables. Entonces, ¿qué es tipificar? Pasar de una distribución normal de media y desviación típica conocida a una distribución normal 0,1. Entonces, si x es la variable que yo estoy estudiando, por ejemplo, y sigue una distribución normal de media conocida y desviación típica conocida, para tipificar la variable, es decir, ¿qué es tipificarla? Tipificar es convertir esta variable que yo estoy estudiando en una variable de distribución de media 0 y desviación típica 1. ¿Por qué? Porque son las que tenemos tabuladas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a la variable restarle la media y la desviación típica. De esta manera se convierte en una variable de distribución normal 0,1. Os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que nosotros estamos estudiando una variable que consiste en la puntuación de un test de aptitud de un determinado grupo de población. Y sabemos que esa variable se distribuye según una media de 100 puntos y una desviación típica de 400 puntos. A mí me mandan calcular la probabilidad de que la puntuación realizada sea menor o igual que 108. Bien, yo esta probabilidad no la puedo localizar aquí, en las tablas de la distribución normal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tipificar la variable. ¿Cómo la tipifico? Pues la x la cambio por la variable z. Pero al valor de la x le tengo que restar la media, que sería 100, y dividirlo entre la desviación típica, que sería 400. Si yo hago este cálculo, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,02. Voy a las tablas y busco 0,02. Sería esta probabilidad, 0,5080. Entonces, la probabilidad de que la puntuación de un test sea menor que 108 sería 0,5080. O lo que es lo mismo, que en el 50% o casi el 51% la puntuación del test será inferior a 108. ¿Esto por qué se puede hacer? Esto se puede hacer porque en las campanas, aunque se varíe la desviación, la distribución de probabilidad, fijaros, si no varía la media, si no variase la media, la distribución, si no variase la desviación típica, entonces la distribución de probabilidad de esta campana con respecto a la anterior es prácticamente igual. Y si tienen distinta desviación típica, son muy similares. Iguales, salvo que tenemos que hacer un cambio de escala. Y eso es lo que nos permite tipificar.
y pasar de una distribución normal de cualquier variable a una normal 0,1.